Like a machine that generates empathy. If it's a great movie, it lets you understand a little bit more about what it's like to be a different gender, a different race, a different age, a different economic class. It helps us to identify with the people who are sharing this journey with us. And that to me is the most... Dos acontecimientos relacionados con el temblor. Un temblor de miedo y el miedo del temblor. Derrida. El cine como forma de arte tiene la capacidad de ubicarnos en otras realidades y posicionarnos desde las miradas más críticas que hay sobre estas. ¿Se puede hacer cine desde afuera? Dogville, una mirada sobre Norteamérica desde Europa. Estados Unidos es un país que se fundó en el siglo XVIII. Después se colonizó el oeste por la fiebre del oro en California y atravesaron de costa a costa el ferrocarril. Esta historia se la contaron los norteamericanos al mundo desde el cine, de 1904 a 1960, en sus westerns. Sus directores más destacados, Hughes y Ford, imprimieron a este mito fundacional un carácter nacionalista, lleno de valores como la valentía, el honor, y otros se enfocaron en la importancia de construir comunidad. Sin embargo, de 1960 a 1970 surge el llamado Spaghetti Western, bajo la batuta del italiano Sergio Leone, quien realiza el rodaje de 6 películas de western, algunas de ellas en Europa, desde un mundo europeo y asiático de posguerra, bajo la influencia del neorrealismo y del cine de Ford, Hughes y Kurosawa. Leone respetó las técnicas cinematográficas del western clásico, pero su narrativa enseñó la hipocresía de este. En 1985 lanzó su último relato cinematográfico, que narra el surgimiento de la mafia en Nueva York. Érase una vez en América. Asimismo, el director danés Lars von Trier desde Europa comienza su trilogía Norteamérica, Tierra de Oportunidades, con su película Dogville del año 2003, recreada en un escenario, un hangar de aviones en Dinamarca, protagonizada por la estrella de Hollywood Nicole Kidman. El guion es escrito por Lars von Trier a inicios de los años 2000, en medio de un contexto histórico como lo fueron los atentados del 11 de septiembre. Una crítica del discurso del entonces presidente en contra de los estados canallas y la posterior invasión a Afganistán en 2001 e Irak en el 2003. Von Trier asegura: los norteamericanos me gustan y no creo que sean peor gente que los demás, pero tampoco me parece que el suyo sea mejor que esos otros estados canallas de los que tanto habla el señor Bush. Entrevista al País, 2003. El guion de Dogville, como la mayoría de la filmografía del polémico Lars von Trier, la mujer tiene un papel protagónico determinante. El contexto histórico en la película es el comienzo de los años 30. Estados Unidos vive una depresión económica. Uno de los personajes de Dogville, Chuck, asegura en una de las secciones de la película que vienen malos tiempos y que pronto llegarán personas en peores condiciones que los del pueblo. Cuando hablamos de Dogville, se puede decir que se hace referencia a la palabra perro, que es usado para referirse a los cínicos, que viene de la palabra en griego antiguo quínicos. También en la película se hace referencia a la arrogancia, que es un adjetivo de la palabra mafioso, que viene en siciliano. Este juego con el lenguaje hace alusión a que Dogville significa que es un pueblo de cínicos y que la discusión de Grace con su padre, que es por una cuestión de arrogancia, en realidad es una discusión de Grace con su padre por estar metido en la mafia y porque ella no quiere ser parte de esta forma de poder. Sin embargo, pretende esconderse en un pueblo y comenzar desde cero, ganándose la vida y la aceptación de esta comunidad por medio de su trabajo. Dogville es producida por la productora Zentropa, fundada por Von Trier y Peter Eilbach, con apoyo del Instituto de Cine danés y algunas productoras independientes y fundaciones europeas. Es una película con una inversión de $10 millones, mayor parte de la inversión realizada en un reparto estelar y una económica inversión en la escenificación. En cuanto a la distribución, la producción no fue galardonada, era señalada como una de las posibles ganadoras de la Palma de Oro. Logró captar la atención de la crítica y generar controversia. La distribución fue realizada en distintos países, entre ellos Norteamérica, por Lionsgate Film. Recaudó cerca de $16 millones en todo el mundo. Este ensayo tiene como objetivo analizar cómo Lars von Trier realizó una película sobre Estados Unidos sin haber pisado suelo estadounidense y desde una perspectiva crítica e inteligente a su cultura, teniendo en cuenta el contexto
la guerra de Irak y Afganistán. Analizar esta obra partiendo de los trabajos de Orwell y Thompson. Ojos bien abiertos, el lenguaje de las imágenes en movimiento de Isaac León, quienes nos indican la importancia de la forma fílmica para el análisis del arte cinematográfico, entendiéndose como el sistema total que percibimos los espectadores, el sistema formal compuesto por lo narrativo y lo no narrativo, y el sistema estilístico, que se compone del uso distintivo de técnicas en la puesta en escena, la fotografía y el montaje. Narrativa. El tiempo histórico. La historia se desarrolla en los años 30 en Dogville, un pueblo pobre estadounidense que antes era minero y que ahora sus pobladores se dedican al comercio de vasos y de manzanas. El tiempo diegético de la narrativa es lineal, dividido en 9 capítulos, un prólogo y los créditos. Hay ausencia de flashbacks, flash forwards. Hay un narrador extradiegético que nos va presentando el pueblo y diversas situaciones. Los personajes principales son Grace, interpretada por Nicole Kidman, proveniente del Star System de Hollywood, y Tony, interpretado por el británico Paul Bettany. El pueblo está conformado por 7 casas y 22 actores secundarios que entran en contacto con la protagonista. El ambiente de la obra se desarrolla en un pueblo construido de manera minimalista, sin paredes y con escasa indumentaria, un escenario que desde una perspectiva superior es un plano arquitectónico hecho en tiza. Grace huye de un grupo de gángsters que le disparan y busca resguardo en Dogville. El pueblo trata de aceptarla a cambio de trabajo. Ellos no confían y su desconfianza se acrecienta a medida que aparecen carteles publicados por la policía en los que primero la buscan y luego dan una recompensa por ella. Esto llevará a que el pueblo, a cambio de protegerla de una policía corrupta, la explote hasta llevarla a la esclavitud laboral y sexual. Argumento e historia. Inicia con un anuncio que nos cuenta que la historia está compuesta por un prólogo y 9 capítulos, los cuales tendrán cada uno un título. Hay un narrador extradiegético y omnisciente en la historia que empieza a realizar lo que sería la introducción, presentando el pueblo, los personajes, y que además será un elemento fundamental para el desarrollo de la historia, ya que nos dará la guía para interpretar lo que sucede en este pueblo. Grace llega al pueblo y trata de ser parte de la comunidad para escapar de un grupo de gángsters que la persiguen y de los cuales ella no da muchos detalles. En el desarrollo encontramos que Grace es aceptada por la comunidad y aparece el primer giro, en el cual es acusada en un cartel puesto por un comisario de policía, haciendo alusión al lejano oeste, de ser una ladrona por la que se da una recompensa, seguido chantajeada y violada por Chuck para no entregarla a las autoridades. El segundo punto de giro es cuando Grace decide escapar, pero de nuevo es violada y esclavizada con cadenas para que siga trabajando en el poblado, y ahora se convierte en el objeto de abuso de todos los hombres del pueblo. Clímax. Llegan los gángsters del pueblo que han sido llamados por los pobladores, revelan que el jefe de ellos es el padre de Grace. En la resolución, Grace mata a todos, demostrando que hasta en los pueblos con comunidades modestas, sencillas, en medio de bonitos paisajes, pasan las peores atrocidades, que la mafia con su poder es violenta y corrompe la ley, y hasta las perspectivas que parecen más humanistas, con poder y con armas, se convierten en las más violentas y atroces. La película es un rape revenge, pero la invitación es mirar las formas de violencia y de horror que pueden no solo surgir en el mundo de la mafia, el poder, los discursos e ideologías, sino también en los poblados más tranquilos. Cómo la violencia hace parte de nuestra esencia humana, cómo no damos nada sin esperar nada a cambio, y cómo el levantarse contra el abuso y denunciarlo nos puede poner en un foco de atención como un enemigo de la comunidad. No es una apología a esta oscuridad, pero sí es una forma de evidenciar que existe, y como dice Jung, reconocer y aceptar nuestra oscuridad interior nos permite comprender y equilibrar mejor nuestra naturaleza humana. Al abrazar y trabajar con nuestra sombra, podemos encontrar una mayor armonía y plenitud en nuestra vida. La mirada que sacude al espectador. Fotografía. Lars von Trier, con cámara en mano y con el director de fotografía Anthony Domator, construyó una mirada que hace evidente para el espectador que hay un autor, que hay alguien dirigiendo la cámara, que hay alguien detrás de la película, que hay alguien eligiendo y tomando decisiones sobre esa realidad que se está construyendo en el cuadro. No obstante, también la cámara en mano lleva al espectador a tener más intimidad con los personajes, dan una sensación de inmediatez, de dinamismo en la captura de momentos que parecen espontáneos. La cámara en mano, que a veces tiembla
es inestable y tiene movimientos bruscos que llevan a un viaje que empieza en derrida, cuando asegura que el temblor nos reubica en otros espacios, que nos lleva a entender que hay un otro. Esta es la característica de lo posmoderno en la cámara, que nos lleva a entender que hay multiplicidad de perspectivas. El viaje continúa con el movimiento a Dogma 95, del cual fue fundador Lars von Trier, pero también nos transporta más atrás al neorrealismo italiano y al cine verite de Jean Rouch, en el cual el autor graba con cámara en mano para hacer más evidente que lo que se está grabando ahí es la realidad en vivo. En este caso, lo que se graba es teatro en vivo, teatro. Dogville inicia con su narrador contando la historia y una toma general cenital del pueblo, que va a ser una de las estrategias de la fotografía para ir familiarizando al espectador con el estilo de representación espacial que hace el director en este escenario trazado en el suelo con tiza, para hacer referencia a un pueblo norteamericano, y que también será empleado para realizar énfasis en los recorridos de los personajes por los espacios. Grace llega al pueblo y Tom le invita a tomar algo a su casa. Se percibe nerviosa por la voz y la cámara realiza una danza de primeros planos con cortes y otros que triangulan en secuencia los rostros de los dos personajes, siempre apuntando a Tom en un ángulo picado, como sugiriendo que hay un acercamiento de él a Grace con humildad y cuidado. La acción ocurre en la noche y la luz es dura y cálida, con un fondo oscuro, un claro oscuro que será el estilo de las noches posteriores de Dogville. Cuando Grace se reúne en la tienda con Ginger, hay conversación entre ella y varios habitantes de Dogville. Aquí la danza de la cámara se centra en los rostros con primeros planos, que se convierten en primerísimos planos y que enfatiza la mirada de los personajes que parecen no estar dispuestos a darle trabajo a Grace. La escena transcurre en el día y hay un fondo blanco que emula el cielo o cualquier otro espacio que existe más allá de Dogville. El principal continúa siendo cálido. Grace hace confrontar a Jack sobre la ceguera que no quiere aceptar. En esta ocasión la cámara gira de un rostro al otro, con un espacio en negro entre los dos personajes. Capta los primeros planos, que en el temblor de la cámara parece ceder al detalle, con una iluminación más cálida, con sombras más duras, reflejando la oscuridad de Grace para provocar tal confrontación a Jack con su negación a la ceguera. Cuando Grace abre las cortinas, entra la luz naranja, que será la luz de lo que Jack llama el Applegate, y esta luz, que hace referencia a la primera luz del amanecer y última del atardecer que se refleja en las montañas, será la luz que acompañará a Dogville. Esta luz se proyecta en Grace y una toma en primer plano que le hará entender que cometió un error. Llega un comisario con un sombrero de vaquero y un chaleco en un automóvil. Deja un letrero de "Se busca", como los letreros del viejo oeste, dando una recompensa por Grace. Los dos hombres mayores dan su opinión respecto al tema y la cámara, guiada por la voz del narrador, nos empieza a contar que algo está por cambiar. El cambio es que ahora Grace debe trabajar más para ser protegida por la comunidad. El encargado de contar cómo su trabajo aumentará es el ángulo cenital de la cámara, el cual nos dará los recorridos de Grace por las distintas áreas del pueblo. Persigue en secuencia a Chuck, que se aproxima, la chantajea y toma la decisión de abusar de ella en su casa. Mientras la cámara capta el rostro de Grace, que no comprende la situación, la cámara realiza una toma desde el interior de la casa, captando a Tom pasearse y luego desde otras perspectivas del pueblo, atravesando a los pobladores y exponiendo como fondo el abuso, en un silencio que parece pronunciar la inadvertencia de todos frente a la violencia que ocurre en aquel tranquilo y modesto poblado. Mientras Grace se lamenta en el suelo, la cámara, desde una perspectiva cenital, la capta y empieza a ascender abriendo el plano, realizando unos movimientos en espiral, como exhibiendo la confusión de Grace y también posicionándose en un gran plano general del poblado y de Grace en el suelo, una técnica que sugiere que los abusos contra Grace comenzaban ahí y se extendían por todo el pueblo, pero que también afirmaba cómo hasta en los poblados más tranquilos el abuso y la violencia se oculta tras las paredes, incluso en los Estados Unidos. Grace intenta escapar de Dogville. En una toma cenital se transmite una secuencia en la que Grace viaja en un camión escapando de Dogville. Aquí aparece un efecto que hace referencia a que hay encima de Grace una cobertura,
Sin embargo, en esa escena ocurre una nueva violación de Grace por parte del camionero del pueblo. Llega el padre de Grace y la cámara en el interior del automóvil captura la conversación entre ella y su padre. Continúa con el momento dramático que sucede cuando Grace se da cuenta que el poder puede permitirle conseguir algunos cambios. La cámara emprende una danza rítmica guiada por el estribillo de fondo y la voz de un narrador. En planos generales picados del pueblo, planos generales, primeros planos del rostro de Grace, y la iluminación cambia del naranja con sombras duras a una luz clara, casi transparente. If she had acted like them, she could not have defended a single one of their actions and could not have condemned them harshly. It was as if her sorrow and pain finally assumed their rightful place. No, what they had done was not good enough. And if one had the power to put it to rights, it was one's duty to do so, for the sake of other towns, for the sake of humanity. La transparencia también sugiere desesperanza frente al abuso y la violencia que ocurre. Además demuestra cómo la ausencia de paredes permite ver lo que se oculta en una comunidad aparentemente pacífica y organizada. Es un desocultamiento, visibilización de la verdad a través de la técnica. En el pueblo, que parece lejano, la autoridad policial no tiene presencia permanente en este, y cuando aparece una figura de autoridad, deja carteles pegados en la iglesia que son detonantes en el conflicto de la trama, y que revelan cómo la autoridad ha sido comprada y corrompida por la mafia, los gángsters. Al adaptarse al contexto histórico, se puede mirar este momento como el señalamiento de Bush a Afganistán e Irán como estados canallas, y dirigir todo un discurso que terminaría con la invasión posterior de estos países. En el contexto colombiano puede tomarse también como los gobiernos de Álvaro Uribe en la misma época crearon un discurso de enemigo interno y su política de seguridad democrática para combatir a sangre y fuego a la guerrilla y amenazar a sectores políticos de oposición. El cartel se busca como un elemento simbólico de la cultura estadounidense. Lo vemos desde el western, el spaghetti western y aquí en Dogville. En él hay poder porque mueve voluntades, se dan recompensas por bandidos y criminales. Pero en Dogville nos lleva a cuestionarnos qué tan veraces son aquellas acusaciones y si no responden a los intereses de alguien con poder para manipular la mirada y lograr sus objetivos. Ahora a través de los discursos políticos, ideologías y la construcción de conceptos como estados canallas, terroristas y enemigos de la democracia. Cuando vamos al sonido, encontramos que el narrador es extradiegético. Los sonidos extradiegéticos son fundamentales para la construcción del ambiente, como son los sonidos de la naturaleza, el sonido de las puertas al abrirse y al cerrarse, ya que no existen. La música es sobria y se encuentra de fondo en las escenas. Se usa música clásica de la que se puede destacar a Vivaldi, pero esta no se usa para aumentar la carga emocional de las situaciones o para interrumpir esta, como se suele hacer en el teatro brechtiano. En un principio, la música en conjunto con el narrador y los sonidos naturales del campo dan la sensación de estar presenciando un cuento. Se emplea el silencio en momentos de tensión dramática para evidenciar la aceptación, la indiferencia y la inadvertencia del pueblo ante las situaciones de abuso. Solo al final, en los créditos, se escucha completa la canción de David Bowie, Jóvenes Americanos, un sonido de soul que en su letra hace una crítica a la cultura norteamericana, mientras relata los vacíos y conflictos de una pareja de norteamericanos que se casan y crean una familia. Además habla del lugar de los afroamericanos en la música, que se puede tomar como un anuncio de su continuación de la serie en Motherland. Para concluir, puedo decir que Bontier realizó una mirada desde Europa de Estados Unidos, por medio de la técnica del teatro brechtiano, la cámara en mano, un escenario pintado en tiza que hace alusión a un poblado estadounidense del oeste, una iluminación que nos lleva a las montañas del Appelgluhe, que nos ubica en una comunidad pobre y tranquila, alejada de las grandes ciudades, en la cual se escuchan ya los vientos de la crisis de los años 30. La mujer es una protagonista en un género que se acerca a los gángsters,
pero que se convierte en un rape revenge. En lugar del cartel en la cultura estadounidense, muestra su importancia. Los intereses como el deseo carnal y el dinero motivan a los pobladores de las comunidades más tranquilas a cometer actos brutales, y luego nos posiciona en el lugar del perseguido que consigue poder por medio de la mafia y las armas, que crea un discurso humano pero mafioso, desde el cual se da lugar de héroe liberador del mundo, de los malos, y la autoridad moral para acabar con ellos. Dogville es una mirada desde afuera, es una crítica a Estados Unidos y su cultura, la cultura del cartel, del se busca, del forajido, del buscado, de la recompensa, de la mafia que llega hasta su política exterior y se denota en casos como el de la invasión a Afganistán en Irak, cometiendo asesinatos en poblaciones remotas en nombre de la democracia y del bien de la humanidad. Mi marido me engaña. Los